el 14 de marzo, OpenAI anuncia su nueva versión de modelo de lenguaje natural, denominado en esta versión GPT-4. Causó mucho revuelo, hubo mucha gente que posteó. Estuve en el evento en vivo a través de YouTube y la verdad que me quedé sorprendido de muchas cosas, pero al final, no sé si lo puse en el posteo, pero al final un poco con sentimientos encontrados, porque obviamente tienes que pasarte de la versión estándar o gratuita y dirigirte a la versión Plus para poder tener los beneficios del GPT-4. Y otra cosa que no me gustó es que se vendió muchísimo el alcance, la potencialidad. Por ejemplo, una de las cosas, y eso sí lo posteé, creo que lo posteé como anuncios y novedades de GPT-4, justamente tiene que ver con el, nosotros le decimos el razonamiento o la capacidad de poder entender un documento de aproximadamente 32.000 tokens, no recuerdo muy bien, y que podría ser, y eso va a depender de los algoritmos que ellos manejen y cómo cataloguen los tokens, podrían ser aproximadamente 50 páginas. Yo decía en el documento informativo que hice, si mal no recuerdo, yo puse que eso podría ser hasta un artículo completo, ¿no? Un artículo científico, un artículo de divulgación. Y todo eso lo podría entender el chat para poder nosotros hacer preguntas, resúmenes, etcétera, para darle el tratamiento, obviamente, en lenguaje natural que tiene chat GPT. Bien, dicho esto, el 16 de marzo Microsoft lanza o nos da a conocer más que nada Microsoft 365 Copilot. Es una de las novedades que tiene Microsoft justamente para mejorar el trabajo de la ofimática, ¿no? Recordemos que Microsoft se dedica básicamente a todo lo que es ofimática y también a lo que tiene que ver el manejo del sistema operativo Windows. Entonces, aquí una de las novedades es que, por ejemplo, todas las aplicaciones de Microsoft, llámese presentaciones, llámese Word, etcétera, están combinadas con algo que ellos le llaman el chat business, que es otra cosa que es como un asistente basado en inteligencia artificial a través, obviamente, de conversaciones, de chat, donde tú le puedes dar órdenes, puedes hacer búsquedas en correo electrónico, por ejemplo, Outlook, puedes hacer resúmenes o buscar entre tus documentos o carpetas de documentos, y también puedes crear diapositivas de una forma muy dinámica. Bien, esto fue el 16 de marzo. El 17 de marzo, OpenAI lanza un paper construido obviamente con investigadores de la Universidad de Pensilvania, donde básicamente lo que ellos definen es el impacto de los modelos GPT en el mercado laboral de Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso, es un poco más profundo, una investigación profunda que hicieron ellos. Yo lo puse en el posteo, ese es el punto de vista de ellos, es una investigación de ellos, es una investigación formal, se utilizaron muchos métodos muy interesantes y ya vamos a conversar un poco más de eso. El 20 de marzo, Nvidia en su evento GTC, que lo hace cada año, nos presenta Nvidia AI Enterprise, que es una plataforma que sirve para poder dar soporte a muchas aplicaciones o servicios que quieren realizarse utilizando inteligencia artificial. Novedad en NVIDIA. Novedad en NVIDIA. Y como había hecho antes, el 23 de marzo, Canva lanza su Brand New Era, donde presenta Magic Presentation. Nos mostró también Magic Write, que ya sabíamos que estaba disponible ya en la versión de Canva. Canva estándar o Canva Pro, no recuerdo bien, y Magic Design, entre otras novedades que nos presentó. Y finalmente el 23 de marzo, ChatGPT nos presenta la apertura plugins. Obviamente, esta apertura plugins, es decir, complementos que pueden potenciar junto con Internet o conexión a Internet con servicios de terceros e incrementar con el uso de ChatGPT con otros servicios, por ejemplo, Wolfram o otros más de otras empresas, pueden potenciar obviamente el uso de este famoso chatbot de inteligencia artificial. Bien, dicho esto, ahora sí, abrimos el debate para que no se aburran y solamente hice un breve resumen de todo lo que ha ocurrido en estas 2 semanas realmente de impacto. Mónica, ahora sí, empecemos contigo y luego vamos a empezar con los demás que están presentes aquí y que nos comiencen a decir qué es lo que ellos vislumbran. Mónica, ¿estás allí? Sí, aquí estoy, acá estoy. Pues Mao, yo tengo muchas miradas frente a todo lo que está sucediendo con el escenario de inteligencia artificial. Yo creo que hace unos años, cuando comenzamos a hablar del impacto de las tecnologías y el cambio en los cargos y en el trabajo, no veíamos tan claro
asumíamos que la tecnología iba a asesinar muchos cargos, que iban a desaparecer, pero también entendimos con el tiempo que más que desaparecer los cargos iban era a evolucionar, que habían definitivamente roles, funciones y competencias que en la medida en que fueran más operativos, pues iban a ser mucho más fácilmente asumidos por tecnologías. Y creo que eso es lo que nos está efectivamente en este momento demostrando todas estas soluciones de inteligencia artificial, porque es que ya encontramos soluciones no solo de texto, sino de video, de audio, incluso que te facilitan la vida haciéndote presentaciones. Y obviamente el escenario más complejo es pensar que nos van a reemplazar en escenarios como escenarios escritos. Entonces, todo lo que era creación de contenido, hoy lo podemos trabajar muy fácil con inteligencia artificial. Y cuando hablamos contigo esta semana de este espacio, yo te decía de una visión que tengo y es que algo que también reconocimos en la inclusión de nuevas tecnologías hace más o menos 10 años para acá es la mano que están alzando las distintas empresas o las empresas de distintos sectores económicos, donde piden que sus empleados, sus colaboradores, claro, tengan esas competencias y habilidades técnicas, pero más que esto, tengan competencias y habilidades personales, habilidades socioemocionales. Y hoy yo creo que con todo lo que estamos viendo, lo único que va a poder hacer diferencia es efectivamente ese sentido humano, esa oportunidad y esa diferenciación que tenemos el ser humano de hacer un diferencial. ¿Por qué? Porque las tecnologías van a poder generar mucho contenido que hoy nosotros incluso en términos de eficiencia no podemos reemplazar. O sea, cuando tú le dices a ChatGPT que te dé 5 opciones de nombres para un podcast o para el nombre de un libro y él te los da en cuestión de segundos, mientras que nosotros podemos echar cabeza, analizar y se nos lleva más tiempo. Creo que algo que nosotros debemos comenzar a reconocer es en dónde está ese diferencial humano, dónde podemos beneficiarnos de la tecnología y dónde como seres humanos tenemos que seguir marcando la diferencia. Y es ahí donde no vamos a perder el espacio, porque esto ha pasado en todos los distintos momentos de donde hemos tenido revoluciones industriales y la tecnología ha abarcado esos espacios donde el ser humano con sus manos generaba esa producción y la tecnología iba entrando. Y hoy ya está entrando en el escenario donde nuestra construcción y nuestra creatividad estaba generando ese contenido. Entonces, yo colocaría un primer punto sobre la mesa y es diferenciar ese impacto humano, dónde está para comenzar a rescatar, incluyendo la necesidad de que nos adaptemos y adoptemos estas tecnologías, porque no las podemos negar. Yo me acuerdo cuando comenzó a salir hace unos meses todo el escenario de ChatGPT, comenzaron a decir que las universidades estaban prohibiendo que entraran los estudiantes celulares a las universidades. Yo decía, esto es lo más ilógico porque es como otro post que yo puse y fue la crisis cuando los chicos comenzaron a utilizar las calculadoras, la crisis de los docentes. Nosotros no podemos rechazar la tecnología. Pero hay otro escenario adicional y es que cuántas compañías realmente reconocen estas tecnologías y las comienzan a incluir en su escenario productivo. ¿Y por qué lo digo? Porque en un escenario laboral, en un escenario de educación donde yo dicto clase a personas de recursos humanos, que hay de distintas empresas, grandes, pequeñas, de distintos sectores económicos, sorprendentemente no todos están viendo la transformación digital porque sus jefes no están incluyendo tecnología. Y eso lleva a que sea mucho más lento este proceso de impacto. O sea, van a haber industrias mucho más permeadas y van a haber otros contextos donde va a ser mucho más demorado
Y obviamente eso va a permitir que todavía muchas personas crean que no es fácil que estas tecnologías cambien nuestro escenario laboral. Podría quedarme aquí hablando más cosas, pero creo que hasta aquí, Mao, hago una primera entrada con este tipo de temas Qué bien, para poder dar Mónica. paso a otras personas. Claro que sí. Ya saben, la dinámica es levantar la manito y puede participar. Bien, antes que nada, justamente, Mónica, varios puntos. Uno con el que me quedé, tú dijiste, bueno, hay que ver hasta qué punto, qué empresas están trabajando realmente ya con esto. Bien, hoy justamente posteé, encontré una publicación de Forbes Centroamérica donde indica que mayoritariamente el sector de tecnología, empresas tecnológicas a nivel global, por si acaso, en un número de 251 empresas tecnológicas ya están integrando justamente productos de la empresa OpenAI, solo de la empresa OpenAI, por si acaso, solo de esa empresa. Y por el lado de la educación, que tú topaste el tema de la educación, existen ya al momento 200 nuevas instituciones educativas que han integrado productos de OpenAI. Ok, esto es obviamente una información hasta enero, cuyo corte, perdón, es hasta enero del 2023. Y con todos estos avances que están ocurriendo, sobre todo estos nuevos lanzamientos en el mes de marzo, creo que se va a incrementar el tema. Bien, alguien que desee participar, por favor, recuerden que esto es una mesa abierta, es un conversatorio, así que ya, eso, muy bien. Ya te, qué rapidez, Dios mío, Ana Beatriz. Desde el principio, rapidísima. Entonces, a ver, vamos, ahí estás, Ana Beatriz. A ver, todo tuyo, la palestra. Ay, bueno, ¿ya me escuchan? Ahí sí, claro. Ah, ok, bueno, o sea, yo tengo, no sé si llamarlo a la mejor preocupación o duda. Yo he estado utilizando bueno, la aplicación y, o sea, para mí, o sea, sí es una buena herramienta, pero es más, bueno, para mí, hasta como informativa, ¿no? Porque no al 100% da como las cosas bien, ¿no? Y viene ahí, yo siento, la cosa que mencionas de ser humano, ¿no? O sea, el que nosotros conocemos bien, bien a fondo, o sea, cómo está la estructura de nuestros datos y la máquina, pues no. Ajá, Ya, pero o sea, lo que a mí me inquieta, o sea, sí es saber si puede llegar un momento en el, pues que sea sustituida hacia el 100%, ¿no? O sea, como ser humano, o sea, ya así literalmente decir, ¿sabes qué? Pierdes tu trabajo porque, o sea, ya va a haber una máquina que va a poder analizar, va a poder sacar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. claro, claro, y No, entonces no sé, o sea, cuál sea su alcance realmente, ¿no? ok, ya. Justamente la publicación que utilizó, gracias Ana Beatriz. ¿De dónde eres, Ana Beatriz? Me pareció de México, tu acento. Ah, sí, yo soy, soy de México, ¿no? Ay, qué Ah, bueno, o bueno. sea, sí, más bien les pido, esa es mi duda, o sea, ¿cuál es el alcance de una máquina? O sea, porque no sé si a lo Mm, mejor estén realmente, o sea, exagerando en algún punto de que sí o sí te van a sustituir cuando, o sea, no, o bueno, no sé, o sea, yo siento que, o sea, no tiene la razón sí, de poder discernir, ¿no? Por ejemplo, en el claro, caso de los impuestos, o sea, realmente una máquina, o sea, podrá saber ciertas cosas, pero las leyes cambian a cada rato y no siempre va, o no sé, entiendo, va a poder discernir, o claro, sea, qué cosas sí y qué cosas no, porque no conoce realmente el contexto social claro. que está pasando en el momento, ¿no? No sé si esté bien, pero aún así es preocupante. Ok, bien, gracias, Ana Beatriz. Sí, desde ese punto de vista, sí, obviamente, ¿no? Déjame revisar justamente el posteo que hicimos con respecto al artículo que la compañía, por darle un nombre, ¿no? No sé si denominarle paper o artículo, tiene métodos de investigación, obviamente, pero ellos llegan a varias conclusiones. Por ejemplo, en el diseño de lo que es páginas web. No sé si hasta qué punto la mayoría habrá probado, por ejemplo, este tipo de soluciones, como ChatGPT, que pertenecen a la clasificación de inteligencia artificial generativa. Entonces, ellos utilizan allí, la compañía, me refiero, OpenAI, utiliza un generador, sí, que es un modelo, que se llama Codex. Es un modelo que genera código de programación en diferentes modos.
al principio, cuando recién empecé la conexión, les decía que hoy me desayunaba con que GitHub ha lanzado un servicio, ellos le llaman Copilot, realmente Copilot es el nombre de ellos, se lo utilizó hace como un año y medio, casi dos, y trabajó con la empresa OpenAI. Entonces OpenAI se lleva todos estos recursos junto con Microsoft, que comenzó a financiar la compañía, y como decía, en lo que tiene que ver con generación de código, ya se puede generar un código completo de una página web, ¿sí? En lo que tiene que ver con cálculos matemáticos, sí lo puede resolver la inteligencia artificial. En lo que tiene que ver con comunicación, es decir, redacción e incluso generación de voz, también se puede hacer. Recordemos que, por ejemplo, OpenAI tiene un modelo fundacional para generar audio que se llama Whisper. Entonces, si la pregunta es, ¿esto va a afectar en un futuro? La respuesta es los modelos de formas de trabajar que tienen las personas ahora, creo que van a comenzar a migrar, porque ya se están viendo afectados ciertas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a la final puede parecer un poco ingenuo. Vamos a poner el hipotético que tenemos una compañía todos de desarrollo de páginas web. Bien, esa compañía necesita mano de obra, es decir, personas calificadas para poder crear una página web. Pero si yo, como dueño de la compañía, consigo una solución de inteligencia artificial que con solo dar órdenes de forma conversacional y que ella me genere el código automáticamente para yo poderle brindar el servicio a varios clientes, entonces el costo del servicio a la larga va a terminar por bajar. Y al terminar por bajar el costo de servicio, va también a bajar el ingreso que tiene esa compañía para cubrir el valor del empleado, el costo de lo que es el empleo. Entonces, por ahí va mi razonamiento. No sé si a la final. Gracias, Mauro. Ahorita mismo te doy el paso. Entonces, no sé si está claro hasta allí. Espero. O sea, hay que verlo desde todo el punto de vista, por si acaso. A ver, Mauro, Mao, bienvenido a la Mao, A ver, Mauro, déjale hablar a Mónica, por favor, y sigues tú, ¿ya? Mao, yo quería hacer dos referencias con lo que acabas de mencionar y efectivamente lo que tocó Ana Beatriz. Y es que sí vamos a tener impacto, o sea, sí o sí, porque nuestra manera de trabajar ha venido estando impactado con las tecnologías y en el confinamiento nos demostramos que sí éramos capaces y necesitábamos desarrollar competencias digitales para poder cumplir con nuestros niveles académicos y productivos y nos demostramos que sí podíamos. Ahora, ¿qué va a empezar a suceder? Entrando todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial y conectándolas con otro tipo de servicios, como lo que está pasando con Microsoft, considero que el reto que tenemos absolutamente todos es no necesariamente temer que desaparezcan nuestros roles, sino migrar nuestros roles al aprender a utilizar este tipo de herramientas, porque el problema no es que un artista musical esté siendo reemplazado con una herramienta de inteligencia artificial. El tema está en que cómo va a comenzar a utilizar todas estas tecnologías para seguir avanzando en sus procesos de producción artística. Y eso va a pasar con absolutamente todos. Es cómo vamos a adoptar todo este tipo de herramientas y cómo en ese proceso nos adaptamos y seguimos siendo flexibles y abiertos a conocer todas estas tecnologías y a incluirlos en nuestros procesos, porque es allí donde nosotros vamos a estar retados y a donde se va a ver el diferencial. Entonces yo creo que algo que el número tan alto que se estaba hablando de la falta de programadores y desarrolladores va a comenzar a tener respuesta con este tipo de soluciones. Entonces ya el tema no va a ser formar más programadores, sino que la población que estamos utilizando y necesitando este tipo de servicios y productos, cómo vamos a utilizar este tipo de herramientas y los que hoy ya son programadores y desarrolladores, cómo las adoptan y generan nuevas soluciones para la población en general. Totalmente de acuerdo, Mónica. Totalmente de acuerdo. Mauro, ahora sí. Mejor. Ahí está mejor, sí. Bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias por la calurosa bienvenida. Ante todo, felicitarte por el espacio. Me parece muy nutricio y sobre todo muy útil estar conversando estas cuestiones en este tiempo actual en el cual estamos asistiendo realmente a la nueva revolución industrial.
yo considero que no en 100 años, sino que en 50 años recordarán estas últimas semanas de estos tiempos que estamos viviendo como el punto de inflexión en el cambio del mundo a mediano y largo plazo. En resumidas cuentas, quiero decir que estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que dijo Mónica. En un principio, cuando hablaba Ana Beatriz, considero que tal vez no estuvo al tanto de lo que pasó esta semana, porque lo que pasó esta semana, hoy puntualmente con lo de GitHub, son saltos grandes. Y yo quiero decir que considero totalmente con lo que dice Mónica. No hay que tener miedo. Esto sería como tener miedo a la invención de la rueda, a la invención de la electricidad, al advenimiento de Internet. Siempre que hay cambios así grandes, es lógico entender y esperar que haya una resistencia, porque hay muchos intereses que se van a ver modificados, pero al fin y al cabo, digamos, la evolución se abre camino y las ganancias de productividad que hay en la aplicación de IAs en todas las ramas del trabajo van a generar una mejora en las condiciones de vida de la raza humana enormes que creo que ni siquiera las podemos llegar a empezar a pensar en esta etapa tan del génesis de este cambio. Esa es mi opinión. Yo realmente estoy maravillado. Cuando uno piensa un poco el contexto histórico de las cosas, estoy maravillado entre lo que estamos viviendo y cada día te podés levantar con algo nuevo que simplemente modifica la estructura y el status quo en todo el sentido. Así que considero que los que somos un poco pioneros de esto o que estamos un poco más al tanto, tenemos que tener un rol, digamos, interesante e importante en el hecho de transmitir tranquilidad a la gente y sobre todo informar, porque, reitero, coincido con lo que dice Mónica, acá se van a modificar matrices productivas y todo, pero no creo que sea para mal ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Dicho esto, otra cuestión, y ya cedo la palabra, no pude encontrar el artículo al cual hiciste referencia que habías publicado. ¿Hay alguna forma que lo puedas publicar por acá? A ver, dime, Bueno. ¿qué artículo? ¿Qué artículo? ¿El que tiene que ver con el impacto laboral en Estados Unidos? El que estabas comentando recientemente en la charla, sí. Ese de ahí. Ahí está, mira. Está en el post que yo publiqué. No sé si por aquí lo pueda, no lo puedo pasar. Pero en ese post que tiene que ver justamente con el impacto laboral, no lo puse en la descripción, sino que lo puse en el primer comentario. Ahí está el link original y te vas justo para la página donde se publicó el paper. Listo, cualquier cosa te lo pido por privado después. Sí, bueno. pídemelo ahora, yo mismo te lo envío ahorita, no te preocupes. Ok. Bueno, muchísimas gracias y muy, muy interesante la conversación. Saludos a todos. Gracias a ti, Mauro. ¿De dónde nos hablas? ¿De Argentina? ¿De Uruguay? De Argentina. De Argentina. Sí. Bien, gracias por participar. Yo también estoy de acuerdo 100% de que va a cambiar. Pero nosotros también tenemos que, obviamente, enfocarnos a ese cambio, ¿no? Debemos ir con la ola y no contra la ola, es lo que yo pienso. ¿Alguien más que quiera participar? De acuerdo totalmente con Mauro y con Mónica. ¿Alguien más? ¿Nadie más levanta la manito? No me diga eso. Bien, con lo que tiene que ver con respecto a lo que mencionaba justamente Mauro, justamente hoy me desayuné, decía, el tema de GitHub. Y el tema de GitHub, en su header, en su página de promoción de este nuevo servicio, dice, tu nuevo compañero de programación. Ellos brindan un servicio donde justamente se alinean al enfoque de Mónica y de Mauro y mío, obviamente, pero que te da una herramienta, un compañero, un soporte, un pilar, donde tú por $10 mensuales vas a tener generación de códigos en distintos lenguajes, principalmente los lenguajes de desarrollo, ¿no? De desarrollo de aplicaciones, a eso me refiero. Y por $10 mensuales realmente es una ganga para poder construir arquitecturas muy, muy complejas y muy estables. Bien, ¿alguien que quiera participar? Mónica, a ver, Leslie, ya le doy Mau, Leslie, le voy a dar el paso, pero deje que hable Mónica ahorita, ¿ya? Y ahí sigue usted. A ver, Mónica.
Mientras va subiendo a Leslie, iba a hacer una acotación adicional, y es con lo que dices tú y lo que dijo Mauro también, y es, todo va para bien en la medida en que lo direccionemos así, y es aquí donde creo que es mucho más fuerte hoy que incluso lo que venía siendo la ética digital, Ok, porque el acceso a la información, la creación de nuevos servicios, el impacto en los temas de seguridad, el nivel de seguridad de la data personal se vuelve más crítica. Y es que finalmente todas estas tecnologías están evolucionando, están en construcción, no hemos llegado al fin. O sea, no podemos pensar que esto es ya lo último, sino por el contrario, estamos en párvulos. O sea, no sé si párvulos, pues aquí en Colombia párvulos es el primer nivel de los chiquitos de 2 años. Estamos en párvulos en inteligencia artificial, aunque ya viene desarrollándose desde el 53, pero hoy estamos viendo un gran impacto y obviamente al masificarse y al permitirnos utilizarlo desde nuestras propias necesidades, comienza a ser más fuerte la necesidad de visibilizar y de permear en todos nuestros estudiantes o todas las personas que utilizan las herramientas esa ética frente al uso de esos datos y esa información, porque es ahí donde puede estar la parte oscura, pero en la medida en que tengamos esa conciencia de generación de contenido. bien, Mónica, totalmente de acuerdo. Ahora sí, Leslie, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Es la primera vez que me logro juntar. Qué Me pareció bien. súper interesante, es casualidad, pero me parece genial la temática. De hecho, me conecté justo porque yo hago consultoría, soy académica también, y hoy mismo estuvimos con algunos docentes de la maestría conversando sobre estos temas, y de hecho Diles que vengan para es un acá poco lo que... ahorita. Sí, yo ya les comparto porque justo lo que conversábamos y la conclusión era lo que decías, ¿no? No puedes ir contra la ola, tienes que subirte, y de hecho el tema era cómo nosotros utilizamos este tipo de herramientas en nuestro proceso de docencia, cómo les ayudamos a nuestros alumnos a entender mejor y a utilizar la tecnología. Yo, yo tengo una base de ingeniería en sistemas. Para mí, al final del día, indistintamente, yo estoy súper de acuerdo con que tenemos que adaptarnos, y yo amo cuando el mundo sigue evolucionando, pero al final del día siguen siendo herramientas y hay que tener toda la inteligencia en utilizarlas. Siempre vemos, los cuchillos pueden ser buenísimos para hacer la comida, pero también para asesinar a alguien. Entonces, en todos los casos, hay que saber cómo utilizar justo lo que decía Mónica al final del tema de los párvulos. Totalmente de acuerdo. El otro día estaba buscando mi primer libro de inteligencia artificial que había sido publicado en el 93. Entonces Qué yo decía, bien. Dios mío, hoy se vuelve tan famoso y todo el mundo habla esto porque ya llegó al nivel de madurez Claro. y de accesibilidad de la gente Sí, que, correcto. como todos los tipos de tecnologías, ¿no? En este momento es el momento en que realmente se pone a prueba, y donde, una vez más, el que sabe utilizar la herramienta es el que tiene más oportunidades de salir victorioso. Pero no tenemos solamente que saber eso. El tema de las debilidades humanas son indispensables porque, por ejemplo, la programación. Ok, Si tú no sabes lo que quieres programar, no tienes una claridad de cuál es tu fin. O sea, no importa la máquina maravillosa que te escriba todo el código si no sabes qué y para qué. correcto. Y eso sigue siendo, esa definición de necesidades sigue siendo, al menos hasta ahora, no sabemos qué pasa en el futuro, pero sigue siendo bastante humano. Y yo digo sobre todo porque en mi rol me toca mucho lidiar con el ser humano, y el ser humano antitecnología, ¿no? Que es un poquito Correcto. más complejo. Ahora, antes de terminar, por eso era la parte de comentario, pero quería Ya, hacerles una pregunta, ya. que es una cosa que ahora escuchando gente de toda Latinoamérica, se me vino a la cabeza. Toda esta inteligencia artificial y obviamente el mismo OpenAI
ha crecido y se ha alimentado de todo el conocimiento que existe, pero siempre en español y siempre con nuestro tinte incluso cultural, con nuestras cosas de América Latina, hay muchísima menos información. Obviamente eso también produce que existan ciertos sesgos del tipo de información de la que se alimenta la inteligencia artificial, genera muchos sesgos también y hay que tener mucho criterio en saber leer esos contenidos. ¿Cómo ustedes ven en este momento, todos quienes están ahorita, el tema de qué tan lejos estamos como región, tanto en la explotación como la generación de esta misma inteligencia en función de nuestros datos y la misma explotación? Porque yo todavía encuentro en muchísimos lugares gente aquí, profesionales que ni siquiera saben lo que es ChatGPT. Ok, Leslie. Leslie, ¿de Quito nos hablas? Sí, desde Quito. Ah, ya, soy adivino, ¿ah? Por si acaso. No, no, es por el... Yo pensé que era el ChatGPT que te dijo. Bien, miren, a ver, primero yo, ¿ya? ¿Me dan la oportunidad a mí para poder hablar? Ahora sí. Bien, miren, a ver, Leslie, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Por un lado, tiene que ver la construcción del corpus, en el caso de ChatGPT, ¿no? O como le dicen los que saben más inglés que yo, ChatGPT. En el caso de ChatGPT, tiene un corpus que es construido en base a muchísimos datos, una carga brutal de datos. Muchos de esos datos se hicieron en el sur de África. Hay por allí determinadas instituciones que están culpando incluso de un tipo de esclavismo a la empresa OpenAI. Y esa gente se utilizó para poder de alguna forma taguear, si hay aquí alguien que sepa inteligencia artificial, levante la manito para que intervenga, para poder taguear, para poder etiquetar los datos, que es de alguna manera lo que se hace cuando nosotros utilizamos y vemos una manito con dedito alzado y una manito hacia abajo con el dedito para abajo. Estamos validando que la respuesta que nos dio es positiva o negativa. Ahora, ¿por qué va todo esto? Justamente, y esta es una anécdota, ahora sí, justamente esta semana tuve la oportunidad de mostrar ChatGPT a un curso. Yo también soy docente. Entonces, en ese curso hubieron un par de chicos que ya conocían, pero no lo conocían a profundidad. Entonces uno, obviamente ya preguntándole, me decía, ya les voy a contar el caso básicamente cómo sucedió, ¿no? Es de un famoso escritor ecuatoriano que se llama Jorge Carrera Andrade, no sé si lo habrán escuchado. Fue un diplomático ecuatoriano, más o menos estuvo por Francia entre los 60 y los años 70, un diplomático, un escritor, un novelista, un historiador, bueno, un señor de esos que ya no tenemos en la política. Entonces, ese señor escribe una obra que se llamaba El Camino del Sol. El Camino del Sol es una de sus grandes obras literarias, incluso fue premiado en Francia y en casi media Europa como un bestseller. Narra justamente cómo surge este lado del mundo, es decir, los indígenas ecuatorianos y cómo comenzaron a relacionarse, por decirlo de alguna manera, con los incas. Ese libro no fue encontrado en el corpus de ChatGPT, justamente haciendo una práctica en clases. Y un estudiante dijo, Mister, lo que usted tiene que hacer es definir de una mejor forma su prompt. Por eso no le sale. Entonces yo me reía, bueno, vamos definiéndolo, le pongo diplomático ecuatoriano, hizo diplomacia, embajador de Francia en los años 70, nada. Y entonces pregunté en clase, bueno, ¿y por qué creen ustedes que no está cargada esa información allí? Porque quedemos en algo, es un sistema que genera respuestas, que genera textos, en el caso de ChatGPT, pero no estaba. Y entonces, bueno, ahí comenzó el debate y al final le dije, lo que pasa es que ese libro no fue etiquetado, no fue cargado al corpus, porque es un libro que ni siquiera digitalmente está cargado de una buena forma en Internet, no ha sido cargado. Y las pocas piezas físicas de esos ejemplares tampoco existen en demasía. Entonces, no fue cargado. Imagínense un pequeño ejemplo. ¿Qué más información no está cargada al famoso corpus? En este caso de ChatGPT. Eso por darles un ejemplo, justamente lo que decía Leslie. A ver, ¿alguien más que quiera participar para no aburrirlos? Porque no quiero que se aburran. Quiero
intercambiar ideas. Por favor, levante la mano. Alguien que quiera participar. Leslie, no sé si más o menos te contesté o había algo más. O sea, mi pregunta era el tema de justamente, ya bueno, la primera parte sí es que tanto están utilizando nuestra información, que me pareció el ejemplo del libro buenísimo. La segunda parte era qué tanto nosotros estamos realmente como región explotando estas herramientas. Buena Porque pregunta. veo unas discusiones en otros lados súper avanzadas y aquí estamos todavía gente que ni lo conoce. Entonces, Correcto. no sé si es que esto aún nos va a distanciar más de los otros países, las otras economías. Yo creo que no, pero bueno, antes de entrar a eso, quería decir, porque creo que Mónica también habló del sesgo. Eso, Esther, ya te doy el paso, porque por allá es de madrugada, creo, ya te doy el paso, pero me permites hablar antes de que se me vaya la idea. Ya te doy el paso, Esther. A ver, quería hablar un poco del sesgo, porque mucho se habla que la inteligencia artificial tiene sesgo. Es verdad, pero hasta cierto punto y controlado. Y es más, para eso también sirve un poco el tema de poder etiquetar, de poder taguear la información justamente de estos grandes centros de datos. Pero algo que quería decirles es que en clases, en la prueba de fuego, me topé con que varios métodos informativos de acceso a este tipo de soluciones es TikTok. Es TikTok. Y entonces no quiero ahondar en el tema, pero de por sí el formato de TikTok son videos súper cortos. Es decir, falta la profundidad. Estudiantes míos se han enterado de, de las plataformas, las diversas que están surgiendo a través de TikTok. No es una crítica, solamente es una alerta. Ahora sí, Esther, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y buenas noches si hay alguien de España, no lo sé. Un saludo ante todo y agradecer que se comparta este tipo de espacio donde se pueda hablar de temas muy interesantes e importantes en nuestros días. Y yo vengo a traer otro punto de vista porque, si no me equivoco, la mayoría de vosotros formáis parte del sector tecnológico, ¿no? Bueno, yo sí. No hay muchos que también sí, pero no sé si todos, ¿ah? Vale, yo pertenezco a la rama jurídico-laboral en mi país Qué como bien. graduada social y aunque no sé en profundidad de estos temas como los que pertenecéis al sector tecnológico, me interesan bastante como defensora de los derechos de los trabajadores y Bien. veo necesario que se reparta este ámbito, estos temas a todas las ramas de todos los sectores para conocerlo y, y considero en mi vida que son muy importantes y a mí me gusta mucho trabajar con ChatGPT. También he generado imágenes que no existen para probarlas, para ver si es lo que estábamos hablando, de si existen sesgos. Y estoy de acuerdo de que todo esto va a cambiar y ya estamos viendo muchísimas transformaciones en el trabajo y creo que no va a pasar muchos años. De hecho, creo que dentro de muy pocos años vamos a ver cambios más avanzados y yo lo abrazaría. Y creo que alguien lo ha comentado antes, que no es perder los puestos de trabajo, sino sería como reconvertirnos y transformarnos y acercarnos a esas tecnologías. No hay por qué eliminar, algunos desaparecerán desafortunadamente y esto es lo que a lo mejor puede provocar mayor desigualdad en los países porque aquellos que no tienen acceso a estos recursos va a hacer crecer esa desigualdad y ahí donde deberían pues, los gobiernos, por ejemplo, mediante la educación y medidas de reducción de desigualdad, dar ese empujón a la sociedad para poder todo el mundo tener acceso a esa información y a la tecnología. Uno de los problemas que yo veo que a lo mejor puede frenar es que está viendo que el frecuente uso de la tecnología está provocando que lo que se habla a lo mejor de la tecnofobia, que hay mucha gente que tiene miedo a utilizar esas tecnologías, que no sé si Leslie lo había comentado, de que trabajaba con gente que no estaba muy en contacto con las tecnologías y eso hace que haya personas que como que rechacen esa idea de, bueno, yo no quiero saber qué es ChatGPT, yo no quiero porque le tienen miedo. A lo mejor eso va a hacer que frene un poquito el avance pronto de llegar a todos los puestos de trabajo
igual que el tecnoestrés, que provoca que esa ansiedad de no saber bien cómo utilizar la tecnología, o también como la tecnoadicción, por ejemplo. Y mi pregunta ya es llevada así al ámbito mío, por así decirlo, que hemos visto muchas veces anteriormente que se han llevado juicios que lo han hecho IAs. Sí, claro, sí, sí. Y, Sí, y sí. se han provocado sesgos y desigualdades y discriminación hacia los resultados. Puede ser que haya sido porque para que esa IA sea, vosotros que sabéis más me corregí y con mucho gusto aprendo de hecho. Como estos datos han sido introducidos pues por lo mismo, como los datos que ya existían, ¿no? Los análisis previos, y puede ser que eso se deba a que los datos que se han introducido en esa IA para que genere esos resultados ya venían de juicios posteriores que ya de por sí eran discriminatorios para las personas y por eso ha dado esos resultados. Mi pregunta es llevada a si llegará a tal punto que se podrá sustituir hasta incluso la abogacía o los temas más cercanos a las personas. Claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Esther. Ya es tardecito por allá, creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, son las 10:30, tampoco es Ah, muy tarde. ya, no es tan tarde. Bueno, me estaba preocupando, pensé que era de madrugada. Está bien. ¿De qué ciudad de España? Soy de Málaga, del sur de Ah, España, caramba, de de Málaga. Andalucía. Qué bien. Sí, Andaluza. Qué bien. sí, sí. Bien. A ver, Muchas gracias por todo. no, gracias a ti por estar aquí y espero que sea continuo. Cada 15 días estamos llevando este tipo de conversatorios. Todos pueden participar, solamente tienen que levantar la manito. Pero qué bueno Estupendo, que muchas topaste el gracias. punto de qué va a ser justamente la IA o qué puede hacer la IA en lo que tiene que ver en el ámbito legal. Pues bueno, yo creo que en primer lugar que va a apoyar muchísimo. Porque yo tengo una sobrina que ella me hablaba muchísimo de que tiene que buscar una serie de contratos, documentos, y a veces necesita como que encontrar ciertas informaciones de ciertos resultados, de ciertos juicios, de ciertas, no sé cómo le llaman, la verdad yo no conozco mucho del área. Pero en este momento se pueden hacer ya soluciones que busquen, que filtren, que te resuman esos contratos en solamente con unos 3 4 5 segundos. Desde ese punto de vista, yo creo que es una gran ayuda. E incluso para redactar un informe para un juicio, ya no lo vas a tener que redactar. Lo que tienes que hacer es revisarlo, ampliarlo, reducirlo y colocando tu pensamiento crítico y tu experiencia, obviamente, en el área o la disciplina que se está aplicando este tipo de soluciones. Al igual, y ahora sí hablando de lo que tú mencionaste, al igual de que estos juicios se han llevado por IA, pienso yo que son de forma parcial. Pero yo hago un ejemplo, al igual que el voto electrónico, es decir, para elegir dignidades, donde solamente tienes que tú votar, por ejemplo, en ciertos estados, valga la redundancia, en Estados Unidos tú puedes votar desde un lugar, haces tu derecho al voto de forma electrónica y ya no hay un proceso manual. Y por el otro lado, otro ejemplo, los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos ya se está armando una legislación, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en el área de California, donde ya se van muy pronto, en los próximos años, no tantos, ya se van a liberar justamente que los vehículos se conduzcan por sí mismos, solos. Entonces es algo, veníamos hablando de esto, es algo que va a ser continuo y que debemos de alguna u otra forma nosotros ir buscando cómo poder encasillarnos en este avance tecnológico. Es muy cierto, Esther, Mónica, Leslie han topado el punto neurálgico, la brecha. Bueno, este espacio es justamente desde nuestro humilde punto de vista y desde lo que podemos hacer, quisiéramos hacer más, es justamente con el objetivo de reducir esa brecha para poder utilizar todos estos avances a nuestro favor. Bien, alguien más para no aburrirlos, por favor. ¿Alguien más que quiera Sí, participar? quería, ¿Quieres participar? Susana está alzando la mano si quieres, Sí, no sé ya si le voy ella a quiere poner hablar, pero ahí. mientras,
Mientras Hay que subes, activar el quiero hacer micrófono. varios comentarios. A ¿Me ver. escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Dale, Mónica, dale, Mónica. mientras yo quisiera hacer aquí varios comentarios y es, igual tiene su sesgo la inteligencia artificial, no tiene la última verdad y en la medida en que todo lo vamos usando, también lo vamos alimentando. Entonces, siempre va a haber una brecha de información que no necesariamente va a tener y frente a eso, como no va a tener la última verdad, siempre vamos a tener que necesitar claramente colocar nuestro tinte humano en ese análisis de esa información que nos está dando. Este tema que tocaba Leslie sobre qué tan fácil iba a ser de adoptar por toda la población en términos laborales, yo creo que ahí va a haber mucha demora. Así como hemos tenido problemas en el acceso a Internet. Obviamente habrán algunos sectores, como tú los mencionaste, que son tecnologías y prueba de esto va a seguir siendo muy alto la reducción de empleados en las empresas de tecnología porque ellos sí están adoptando este tipo de herramientas. Yo creo que hay otros sectores que también van a estar más impactados y que son sectores que están muy conectados siempre con tecnología. Hay otros sectores que no. Y a mí me pasó la semana pasada en una reunión que tuve con un grupo de personas, eran alrededor de 200 personas de call center. Eran los chicos que se contratan para estos call centers, que son chicos muy básicos porque manejan esa información eh, y ellos no saben de inteligencia artificial, no tenían ni idea que era ChatGPT, pero es efectivamente por el entorno que ellos manejan. Entonces, mientras nosotros, no sé en qué medida puedo decir que en general Latinoamérica frente a Europa, porque igual en el confinamiento se tuvo mucha población en todo el mundo que no tenía acceso a Internet y que no pudo utilizar herramientas de tecnología. Pero sí creo que en la medida en la que nosotros tenemos empresas que no son tan conectadas con la tecnología, pues va a ser menos asequible o va a ser población que no se va a exigir a aprender a utilizar este tipo de herramientas. Nosotros porque estamos en el día a día y porque estamos más expuestos o por educación o muchos por el tipo de trabajo que tienen, profesión o por el tipo de empresas en las que estemos, pero hay muchos otros que no y no ven la necesidad y no la van a ver. Entonces, creo que sí vamos a tener un rezago allí que va a ser más lento y que solo en la medida en que necesitemos estar expuestos vamos a tener que desarrollar esas competencias digitales, pero obviamente con ese criterio de toma de decisiones, utilizándolo como herramienta, no como el fin que nos diga qué hay que hacer. Correcto, Mónica, de acuerdo totalmente. Totalmente de acuerdo. A ver, Susana, hay que habilitar el micrófono. Eso. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. No grite nada más. Bueno, buenas tardes para todos. Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Mónica. Realmente en lo que respecta a ChatGPT, realmente hay que usarlo como una herramienta, ¿no? Hay que adaptarse siempre al cambio, a la evolución tecnológica y ocuparlo como una herramienta que nos ayude en nuestro trabajo, ya que esto se aplica realmente a cualquier tipo de trabajo. Hace un rato, no me acuerdo quién, Esther creo que era, ¿no? Que decía que era ella abogada o algo así, y lo puede aplicar a su trabajo y en cualquier tipo de trabajo. Hay que saber cómo utilizar la herramienta para poderle sacar el mayor provecho y nos ayuda en nuestro trabajo. Y claro, siempre el humano es el que toma la última palabra, ¿no? Realmente la inteligencia artificial ha ido evolucionando y creo que va a ir evolucionando cada vez más. Pero realmente depende de toda la información que el humano le está dando para poder dar los resultados. Correcto, Y hay inteligencia artificial, ¿no? Que también va aprendiendo sobre ella misma, ¿no? Y correcto. va evolucionando. Yo creo
creo que de aquí a unos 5 años no sabemos realmente hasta dónde va a llegar, pero mientras tanto siempre tenemos que estar al ritmo de la tecnología y saber aprovecharla para nuestro trabajo, para poder ir evolucionando, trabajando más rápido, ¿no? Utilizándola de la mejor manera, pero siempre nosotros somos los que a esta información que nos da, la complementamos, verificamos, pero nos ayuda bastante, nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces, eso, no hay que tenerle miedo, hay que aprenderla, saberla utilizar y sacarle el mejor provecho para tener los mejores resultados en todas nuestras actividades. Muy bien, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Justamente me quedo con esa frase que creo que también ya la dijo Leslie también, saber explotar este tipo de tecnologías a nuestro favor. Y le agrego reducir la brecha porque va a ser muy importante para Latinoamérica aprovechar esta oportunidad. Vamos a ver si la gestión política se alinea a esto y nos permiten como región aprovechar justamente esta oportunidad que nos da la tecnología. Por un lado, en la parte global, las grandes compañías, los gigantes tecnológicos están anunciando al mundo y el mundo está utilizando ya esta tecnología. Pero si esa brecha no nos lo permite a nosotros, ya sea por el costo, por ejemplo, acabamos creo al inicio de decir que para poder utilizar GPT-4, la versión cuarta de ChatGPT, tienes que pagar un mensual de $20. A eso le vas a agregar también si estás como desarrollador, si trabajas como desarrollador en el mundo tecnológico, GitHub, $10 o $20, que es la premium. Y también en son de broma le agregas tu Disney, le agregas tu Star Plus, qué sé yo. Bueno, la cuestión de la brecha va a ser interesante para ver cómo definimos el futuro del trabajo. El trabajo va a ir mutando según mi humilde criterio, se va a ir adaptando porque las empresas quieren reducir sus costos y este tipo de tecnología va a ayudarles a reducir sus costos, pero hay que ver si esa alineación de productividad versus costos no reduce también las oportunidades de ingresos y de trabajo de las personas. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Les agradezco, ya nos ha cogido el tiempo, hemos estado una hora muy entretenidos. Gracias, Mónica. Gracias a todos los que han participado. Dentro de 15 días nos estamos escuchando nuevamente. Mónica, te dejo con las palabras de despedida. Gracias nuevamente, te agradezco muchísimo. No, Mao, a ti muchísimas gracias por permitirme acompañarte en este espacio nuevamente. Y pues nada, creo que la oportunidad es grandísima en la medida en que seamos inquietos y abiertos a conocer todo lo que está pasando con la tecnología y las oportunidades y beneficios que nos generan, pues vamos a estar mucho más fácilmente conectados con estos cambios y a ser más adaptativos, y que podamos ayudar a nuestras comunidades a que se conecten también. Entonces, estos espacios efectivamente, Mao, son muy importantes. Gracias a ti por abrir estos espacios quincenales, porque sí definitivamente ayudan a disminuir esa brecha y a que sobre todo cada uno de nosotros desde donde estamos, yo estoy en Colombia, podamos no solo aportar, sino también conocer y reconocer todo lo que está sucediendo y las oportunidades que podemos tener con estas tecnologías. A todos, muchas gracias y bueno, si te puedo acompañar en futuras ocasiones, con mucho gusto. Invitados todos los que están presentes y los que estuvieron la vez anterior, están cordialmente invitados. Si les ha gustado este espacio, por favor denle corazoncito. Y si tienen preguntas que no han podido hacer, gracias Esther. Si tienen preguntas que no han podido hacer, por favor les invito a que en los comentarios del evento ingresen esas preguntas o esas opiniones siempre para poder mejorar, siempre para poder, justamente como quedamos hoy día, reducir o tratar al menos desde lo que nosotros humildemente podemos hacer, reducir la brecha digital. Nos vemos, muchas gracias a todos, nos vemos, chao.